Hola, bienvenidos al episodio 1 del podcast del Poeta Vampiro. Mi nombre es Eddie Fuentes, quien los saluda desde la Ciudad de México. Si alguna vez ustedes han explorado en las páginas de marketing para redes sociales, se encontrarán con que actualmente, si queremos tener éxito en las redes, ya sea YouTube, Twitch, TikTok, Instagram, Facebook, tenemos que nombrarlos de alguna manera, como para identificarnos, sentirnos más cerca, como un sello entre nosotros, para volverlo más personal y que ustedes pues no tomen cariño, como cuando nombras a una mascota. Pero obviamente yo no entraré en esa dinámica. Obviamente este canal es por otras razones, que no tienen nada que ver con la manera popular de hacer las cosas. Pero en este podcast nos gustan los retos difíciles. Nos gustan ser diferentes. Y como podrán ver por el número de seguidores, las horas y esas cosas que exigen las redes sociales, pues no me ha resultado tan bien como yo pensaba. Así que tal vez sí les tengo que llamar de alguna manera, pero soy demasiado vampiro o demasiado gótico para esas cosas, así que dejemos eso para más adelante y según cómo se vayan dando las cosas, pues ya veremos. En este podcast vamos a explorar la poesía, qué significa, por qué es importante, cuál es su objetivo, cuándo, cómo, dónde inició, etcétera, 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 ¿ok? Yo no soy maestro, no soy un gran escritor, solamente me gusta compartir con ustedes lo que he hecho por casi 30 años y que juntos exploremos el mundo de la poesía. Así es que, comencemos. Como muchos de ustedes saben, anteriormente este canal ya contaba con un número considerable de seguidores, pero por azares del destino tuve que eliminarlo por completo. Se fueron absolutamente todos los suscriptores, los videos, las poesías, los cursos, los conciertos, la música, bueno, ya para qué pensar en eso, me voy a deprimir. Así que pues ni modo, empezar desde cero, desde el comienzo de la historia, desde antes de que existiera el universo. Esto no es un curso como tal. Más adelante les explicaré cómo escribir cada uno de los géneros de la poesía, desde un pequeño epígrama hasta un poema épico, así como los diferentes movimientos que existen. ¿Qué es un movimiento? Cuando muchos artistas en un periodo de tiempo tienen la misma visión del mundo, del arte, de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, algo muy sencillo y que todos conocemos, el surrealismo. Existen pintores, escultores, escritores, cineastas que se hicieron llamar surrealistas. Y en la poesía, en el mismo periodo en que se hicieron estas pinturas, esculturas y películas, también hubo poetas que plasmaron sus versos dentro de ese movimiento. Pero eso será un poco más adelante. Primero debemos saber qué es la poesía, por qué se llama poesía, de dónde viene, etc. Así que comencemos. El término poesía es tan pequeño y fácil que seguramente creerán que es mentira, pero no. Poesía es un término griego que significa creación o producción, derivado de poieo, hacer o crear. Platón define en su libro El banquete el término poiesis como la causa que convierte cualquier cosa que consideremos de no ser a ser. O sea, pasar de una idea que todavía no es, de un pensamiento, de una palabra en la mente, a algo tangible, ya sea una pintura, una escultura, una palabra escrita. Se entiende por poiesis todo proceso creativo. Es una forma de conocimiento y también una forma lúdica. La expresión no excluye el juego. Podemos jugar con ello, podemos hacer lo que queramos con ello. La creación en la gran mayoría de las veces es una manera de distraernos del mundo real o de abstraernos un poco del mundo material. Al estar creando, al pasar eso que tenemos en la mente a una cosa que todos pueden ver, tocar, leer,
encontramos un placer que pocos en la historia entienden. Pero por otro lado, hay gente que en verdad lo sufre. Creo que son muchas las formas que tenemos los seres humanos para crear. En videos anteriores, alguna vez, mencioné que aunque seamos doctores, taxistas, baristas, amas de casa, indígenas, seamos ricos, seamos pobres, tengamos la profesión que sea, todos somos poetas de una u otra manera. Todos. El secreto está en creer que lo que estamos haciendo llega desde nuestro interior, desde lo más profundo del alma. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Así sea lo más humilde que se les pueda ocurrir, está hecho para crear un sentimiento en otra persona. Pensemos por un momento en un chef. Todos en el mundo conocemos a alguien que hace comida para vender. Entonces es hora de preguntarnos, ¿por qué comemos los seres humanos? Sabemos que necesitamos los nutrientes del alimento, minerales, aminoácidos y toda clase de químicos que contienen los alimentos. Entonces, ¿dónde está la poesía en todo esto? Podríamos vivir muy bien solo extrayendo esos químicos y tomarlos en un solo alimento por la eternidad. O hacer una bebida que contenga todo, que contengan todas esas vitaminas y minerales, un cereal o simplemente pues una pastilla. Sin embargo, la cocina está hecha no solamente para nutrir el cuerpo, también para estimular los sentidos, todos los sentidos. El chef, o los chefs, se encargan no solo de incluir esos nutrientes, también de hacer que cambien de sabor, de olor, de vista, de forma, de colores. Y así nace la poesía. Cuando empiezas a pensar en cómo hacerlas que las cosas cambien, el artista, que en este caso es un chef, mira, por ejemplo, una mazorca de maíz. Estudia su color, su sabor, su olor, la forma que tienen los granos y comienza a pensar en cómo incluirlo en un platillo. Piensa cómo se verá ese platillo, cómo se sentirá en la boca, qué otros ingredientes amplifican su sabor. Y así, poco a poco, va creando ya sea una crema, una sopa o solamente lo muele para convertirlo en un polvo y hacer de él otros platillos. Y eso es la poesía, todo ese proceso, desde que lo piensa hasta que lo materializa, hasta que se puede ver, tocar, saborear, sentir, leer, etc. Obviamente la poesía existe desde hace muchos siglos antes de que Platón lo planteara en su libro. Sin embargo, fue gracias a ese libro que le comenzamos a dar un significado aparte. Pero tampoco quiero que se me confundan. Por un lado, tenemos el concepto de poesía en lo general, que es lo que más o menos les acabo de explicar, y por otro lado, en lo particular, que es lo que todos conocemos como poesía, lo que a todos nos han explicado, nos están explicando en la escuela en este momento. La poesía como género literario se caracteriza por ser una manifestación por medio de la palabra de los sentimientos, las emociones, las reflexiones que puede expresar el ser humano en torno a la belleza, al amor, a la vida, a la muerte, la política y bueno, cualquier cosa que se les pueda ocurrir, cualquiera. Y pues eso es más o menos de lo que se trata la poesía. Vamos a ver a la poesía como un árbol, ¿ok? El término de poesía es el tronco, pero de ahí se ramifican muchísimas cosas, muchísimos géneros, movimientos, expresiones, etc. Entonces, conforme el paso del tiempo, obviamente les voy a ir explicando cada una de esas ramas de la poesía. En el siguiente podcast vamos a ver por qué es importante la poesía en la historia de la humanidad, por qué es importante conocer cada uno de los géneros, vamos a ver para qué la podemos utilizar y así en cada podcast vamos a ir entendiendo juntos un poco más de la poesía en el mundo. Por último les voy a recomendar que lean El Banquete, que es un libro de los famosos diálogos de Platón que fueron recopilándose y que en él discute con varios comensales acerca del amor, de la poesía. Si ustedes tuvieron la oportunidad de jugar Assassin's Creed Odyssey,
se van a encontrar a muchos de los personajes que salen en ese juego. Y de hecho en el mismo juego conocemos a Platón de niño, lo ayudamos en algunas misiones y pues conocemos toda la filosofía de Sócrates y de Platón y de todo eso. Y pues es uno de los mejores juegos que yo he tenido. Igual Assassin's Creed Valhalla también habla mucho de poesía. De hecho en Valhalla podemos tener duelos de poesía con varios personajes que, bueno, lo hacen súper entretenido y es un plus, es un pequeño plus de la poesía para que también se vayan empapando de ello. Y pues ahorita les voy a leer un poquito de El banquete o del amor de Platón, pues para que se vayan interesando un poco en este libro y que pues vayan conociendo de qué se trata todo esto de la poesía. Este es el inicio del libro y es una charla entre Apolodoro y un amigo de este. Me considero bastante preparado para referiros lo que me pedís, porque ahora recientemente, según iba yo de mi casa Fareleo a la ciudad, un conocido mío que venía detrás de mí me avistó y llamándome de lejos, «Hombre de Fareleo», gritó en tono de confianza. «Apolodoro, ¿no puedes acortar el paso?» Yo me detuve y le aguardé. Me dijo, «Justamente andaba en tu busca, porque quería preguntarte lo ocurrido en casa de Agatón el día que Sócrates, Alcibiades y otros muchos comieron allí. Dícese que toda la conversación rodó sobre el amor. Yo supe algo por uno, a quien Fénix, hijo de Filipo, refirió una parte de los discursos que se pronunciaron, pero no pudo decirme el pormenor de la conversación y solo dijo que tú lo sabías. Cuéntamelo pues, tanto más cuanto es un deber en ti dar a conocer lo que dijo tu amigo. Pero ante todo dime, ¿estuviste presente en esa conversación? Apolodoro le responde, no es exacto, y ese hombre no te ha dicho la verdad, le respondí, puesto que citas esa conversación como si fuera reciente. Y como si hubiera podido yo estar presente, yo así lo creía. ¿Cómo?, le dije. Glaucón, ¿no sabes que hace muchos años que Agatón no pone pies en Atenas? Respecto a mí, aún no hace 3 años que trato a Sócrates, y que me propongo estudiar asiduamente todas sus palabras y todas sus acciones. Antes andaba vacilante por uno o por otro lado, creyendo llevar una vida racional. Era el más desgraciado de los hombres. Me imaginaba, como tú ahora, que en cualquier cosa debía uno ocuparse con preferencia a la filosofía. Vamos, no te burles, y dime cuándo tuvo lugar esa conversación. Éramos muy jóvenes, tú y yo. Fue cuando Agatón consiguió el premio con su primer tragedia. Al día siguiente en que se sacrificó a los dioses en honor de su triunfo, rodeado de sus coristas. Larga es la fecha a mi ver. Pero ¿quién te ha dicho lo que sabes? Es Sócrates, ¿no? No, por Júpiter, le dije. Me lo ha dicho el mismo que se refirió a Fénix, que es un cierto Aristodemo, del pueblo de Cítades, un hombre pequeño que siempre anda descalzo. Este se halló presente, y si no me engañó, entonces era uno de los más apasionados de Sócrates. Algunas veces pregunté a este sobre las particularidades que me había referido Aristodemo y vi que concordaban. ¿Por qué tardas tanto?, me dijo Glaucón, en referirme a la conversación. ¿En qué cosa mejor podemos emplear el tiempo que nos resta para llegar a Atenas? Yo convine en ello y continuando nuestra marcha, entramos en materia. Como te dije antes, estoy preparado y solo falta que me escuches. Además del provecho que encuentro en hablar u oír hablar de filosofía, nada hay en el mundo que me cause tanto placer, mientras que, por el contrario, me muero de fastidio cuando os oigo y vosotros, hombres ricos y negociantes, hablar de vuestros intereses. Lloro vuestra obcecación y la de vuestros amigos. Queréis hacer maravillas y no hacéis nada bueno. Quizá también por vuestra parte os comprenderéis de mí.
y me parece que tenéis razón, pero no es una mera creencia mía, sino que tengo la seguridad que sois dignos de compasión. Y bueno, así es como empieza el banquete. Ya pues más adelante pues cuentan acerca del amor, de la poesía y de la bebida y de todo eso. Es una fiesta y entonces pues van relatando lo que pasa en esa fiesta y las cosas que decía Platón, Sócrates, etc. Si tienen alguna pregunta, comentario, lo que ustedes quieran, sean libres de dejarlo en las redes sociales. Si nos están viendo a través de YouTube, por favor en la caja de comentarios ahí lo dejan. Si no están suscritos, por favor háganlo, no les cuesta nada y pues me ayudan muchísimo. Mucho más en estos tiempos de incertidumbre. Y pues nos estamos escuchando en el próximo podcast. Muchísimas gracias por haber escuchado este primer capítulo, este primer episodio. Y pues espero seguir contando con su presencia. Muchísimas gracias y hasta pronto.